Es la segunda causa de muerte en Chile y la que provoca mayor discapacidad. Más de 25.000 personas por año sufren un accidente cerebrovascular en nuestro país y cerca de 30 millones de personas en el mundo han quedado con graves secuelas a causa de esta enfermedad. Además, las tasas de prevalencia en adolescentes y adultos jóvenes han aumentado en los últimos años. Para conversar sobre este tema está con nosotros la doctora Violeta Díaz, neuróloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y también de la Clínica Alemana. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de estos accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué se producen? Hablemos de las causas en primer lugar. Bueno, la enfermedad vascular cerebral es una enfermedad que tiene un curso muy largo y prolongado, en el sentido de que las etiologías son la agrupación de factores de riesgo que van produciendo un daño en los vasos cerebrales en forma lenta y progresiva. ¿Y por qué se produce este accidente en particular? ¿Cuál es el desencadenante que lleva a que una arteria que está engrosada, que ha ido en sus paredes aplicándose colesterol, se han ido formando placas de ateroma, etcétera, llegue en un momento a taparse, puede estar desencadenada por elementos propios del individuo, como de repente infecciones, depresión, estrés, etcétera, pero lo más importante son los factores de riesgo o la descompensación de esos factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Lejos, el más importante de todo es la hipertensión arterial. O sea, las personas que tienen presión arterial elevada, tanto la máxima como la mínima, tienen alrededor de 4 a 5 veces más riesgo de tener accidente cerebrovascular. Y esto es tan importante porque en Chile, si nosotros consideramos la última encuesta hecha por el Ministerio de Salud, la prevalencia de la hipertensión en el adulto llega casi a un 40%. Y si uno considera sobre los 60 años, llega casi al 70%. Por lo tanto, se fija, es el factor más importante de riesgo de producir un accidente cerebrovascular y es tratable. Doctora, hablábamos de 25.000 personas en nuestro país, pero hay un hecho, un dato bien interesante y que me gustaría que lo conversáramos. La prevalencia en adultos jóvenes cada vez más frecuente. Cuéntenos un poco sobre eso, porque uno podría pensar estos accidentes cerebrovasculares, como usted dijo, la hipertensión en adultos mayores, pero hay una alta prevalencia en más jóvenes. Claro, nosotros tenemos un estudio reciente que mostramos en el Congreso Mundial de Accidentes Cerebrovasculares en Brasilia, que es sobre la base de datos de la Clínica Alemana de más de 1.500 pacientes que hemos atendido en los últimos años, que dirige el doctor Pablo Lavado, y ahí encontramos como causa más importante de los accidentes vasculares en los jóvenes las disecciones en las mujeres, por ejemplo. ¿Qué significa disección? Disección es una enfermedad que no tenemos claro por qué se produce, cuál es la causa. O sea, hay causas traumáticas que son muy claras, pero la mayoría de los pacientes no son por causa traumática. Se forma entre ambas paredes de la arteria un pseudolumen, ¿ya? Y que eso se llena de sangre, constituye este pseudolumen y produce pequeños émbolos que llegan hasta el cerebro. Este pseudolumen puede ir aumentando de tamaño hasta cerrar el lumen real de la arteria, y eso impide la llegada de sangre al cerebro y puede llegar a tapar los vasos del cuello. Generalmente las disecciones arteriales son de vasos de cuello, tanto del territorio anterior, que son las carótidas, como del territorio posterior, que son las vertebrales. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esta enfermedad, no sabemos por qué en Chile es tan frecuente. Yo creo que incluso es más frecuente, estamos en estudio en este momento, que en otros países. Y es en el grupo de pacientes que habitualmente va entre los 30 y los 50 años. Este constituye casi el 25% en la serie nuestra de los accidentes vasculares en mujeres jóvenes que nos llegaban con accidente vascular agudo. Y hay otros factores. El segundo factor importante en la gente joven es lo cardíaco también. Todavía quedan pacientes que han tenido alguna patología cardíaca no bien detectada, no tratada en forma a tiempo y oportuna, y que también puede dar embolía o trombos dentro del cerebro.
Y el resto de las otras patologías son todas muy individuales, o sea, son elementos, trastornos de la coagulación, etcétera. Pero esto, si nosotros consideramos el total de los accidentes vasculares, los accidentes vasculares en los jóvenes son el mínimo, son menos del 10% de todos los accidentes vasculares. La gran mayoría de los accidentes vasculares en la gente sobre los 50 años. Hablemos de los síntomas, doctora, yo creo que eso es muy importante como para empezar a prevenir, ¿no es cierto? Así es. Bueno, cuando uno piensa en un accidente cerebrovascular, cuando un paciente en forma súbita presenta algunos de estos 3 síntomas que los voy a mencionar. ¿Ya? Uno, que tiene una asimetría de la cara, se le cae un lado de la cara. El segundo, que al hacerlo estirar un brazo, se cae el brazo, entonces el paciente siente que pierde la fuerza en el brazo o en la pierna o en todo el hemicuerpo. Y tercero, el trastorno del lenguaje. Si nosotros tenemos un solo signo de esto, la cara, el brazo, ¿verdad?, y el lenguaje, uno tiene una posibilidad de casi un 90% de tener un accidente cerebrovascular. Ahí estamos viendo, doctora, ahí en el recuadro, lo que usted decía, alteraciones en el habla, pérdida de la sensibilidad en la cara, una pérdida del equilibrio para caminar, dificultad en la visión, mareo brusco y brusco dolor de cabeza. Pero lo que usted dice es muy importante, este 90% de quedar con secuelas. Cuéntanos un poco de eso. No, pero antes de eso, esos son varios de los síntomas que pueden haber, pero esto que yo acababa de decir, esos 3, la gracia de esos 3 síntomas es que han sido probados, y es lo que se llama escala de Cincinnati. Nosotros se lo enseñamos en los diferentes niveles de atención, incluso desde la persona que maneja la ambulancia y que va a buscar un paciente, sabe que si tiene cualquiera de esos 3 síntomas, ellos avisan, sobre todo en la llegada a la clínica, nos avisan de que viene un paciente con accidente cerebrovascular. Nosotros tenemos un código que se llama código azul, y con ese código echamos a andar todo lo que es la infraestructura para atender ese paciente. Porque el tiempo es muy importante, doctora, ¿no? Cerebro. Porque el accidente cerebrovascular isquémico, que es el más frecuente, tiene tiene 4 horas y media para recibir tratamiento. Yo quiero dejar un concepto bien claro. El accidente cerebrovascular agudo isquémico, o sea, de un vaso que se tapa, tiene tratamiento. Tenemos fármacos que destapan el coágulo, que disuelven el coágulo, que destapan el vaso. Y eso va a ser tiempo dependiente. Tenemos solo 4 horas y media. En esas 4 horas y media, y ahí le contesto a su pregunta, tenemos un 60% de probabilidad... ¿Esa es la trombólisis? La trombolisis. 60% de probabilidad de que el paciente quede sin secuela, no quede inválido. Eso es el cambio que ha sufrido la historia natural del accidente cerebrovascular en el mundo. Doctora, explíquenos de qué se trata esta trombólisis, este tratamiento que la verdad que es una maravilla. Una maravilla, es maravilloso, ¿no es cierto?, con algo tan agudo que pueda dejar a la persona sin secuela. Claro. Bueno, el medicamento es el RTPA, en Chile se llama Actilice, el único que disponemos dentro del país. Y se usa endovenoso, se usa de acuerdo al tiempo de llegada. O sea, lo importante es que tiene que estar antes de las 4 horas y media. Ahí la serie nuestra, esto comenzó en el año 95 en Estados Unidos con un ensayo clínico controlado que demuestra su efectividad y su eficacia, porque en realidad los trastornos o los efectos colaterales que podía producir eran muchísimo menos a lo que se producía el beneficio que tenía. Doctora, este tratamiento que es tan beneficioso es cubierto por FONASA, el auge, ¿se da en hospitales públicos? Muy buena pregunta. Mire, hay algo que es increíble. Durante 12, 14 años hemos estado usando este medicamento, sobre todo en la clínica donde trabajo en urgencia y en el Hospital José Joaquín Aguirre, y en la mayor parte de los hospitales universitarios y de las clínicas importantes dentro del país, pero no lo usábamos en los hospitales públicos. Entonces comenzó desde que el accidente cerebrovascular empezó a ser patología auge, fue declarado auge, comenzó a haber la posibilidad de introducir este medicamento dentro de los hospitales públicos. Y en este momento hay 2 leyes que la gente ni siquiera conoce,
que le permite usar este medicamento, cualquiera sea su nivel socioeconómico. Uno es la ley de urgencia vital. La ley de urgencia vital son alrededor de 2 millones de pesos que las pagamos todos, el país, ¿verdad? Y en esa urgencia vital está la urgencia de muerte, o sea, y la urgencia de discapacidad. Nosotros nos cubrimos con ambas. Muchos de los accidentes cerebrovasculares grandes tienen alrededor de un 25% de probabilidad de morirse. Y por lo tanto cubre la muerte, y también está cubierto por el segundo aspecto de la ley, que es la discapacidad, porque los accidentes cerebrovasculares, cualquier accidente cerebrovascular como promedio en este país puede dejar alrededor de un 40% de los pacientes con discapacidad si no se trata. Entonces la cubrimos con la ley de urgencia vital. Cualquier paciente que tenga estos síntomas, esos 3 síntomas que dije que eran como base, ¿ya? Puede llegar, y el médico sobre todo, porque ellos llegan a los SAPU, cualquiera de los médicos puede enviarlo a donde se haga trombolisis. Perfecto. ¿Por qué? Porque esto necesita un sistema, necesita una infraestructura que tenga un escáner, que tenga gente preparada y que pueda ser utilizado el medicamento ante las 4 horas y media. Doctora, lo que dice usted es tan importante porque, por supuesto, tener este remedio, este medicamento que es tan maravilloso para solucionar, para evitar dejar con discapacidad, es algo sumamente importante. Doctora, se nos acaba el tiempo y no me gustaría dejar de preguntarle de cómo prevenir, me imagino que un estilo de vida, me imagino que evitando todo lo que significa tener índices que puedan hacer personas más hipertensas. Cuéntenos un poco en 3 aspectos, ¿qué es para usted lo esencial? Ya, eso, 3 aspectos. O sea, me interesa dejar un mensaje a través. Primero, hipertensión arterial, tratable. Es responsable de más del 40% de los accidentes cerebrovasculares. Y eso incluso se toma la presión arterial en niños. Claro, en todo. Segundo, el factor cardíaco. En el adulto mayor, que es una de las personas más afectadas con los accidentes cerebrovasculares, la fibrilación auricular, que es una arritmia del corazón que se produce habitualmente con la edad, ¿ya? Y que es muy prevalente en los adultos mayores, tiene tratamiento y tiene prevención primaria. O sea, eso significa que uno puede evitar hacer un accidente cerebrovascular. Y el tercer aspecto que quiero dejar es la obesidad. La obesidad es bastante difícil porque implica muchas cosas, implica resistencia a la insulina, diabetes, etcétera. Todo lo que rodea al concepto de obesidad y sobrepeso. Esos 3 elementos, si nosotros controlamos esos 3 elementos, tenemos probabilidad, medido ya en diferentes países, incluso en el nuestro, de controlar más del 40% de todos los accidentes cerebrovasculares. Bueno, es una buena noticia con prevención simple, porque no tiene mayor chequeo constante, que es lo fundamental desde pequeños. Doctora, queremos agradecer por todos sus consejos y también por aclararnos un tema tan importante como siempre aquí en Vida y Salud, tratando de mejorar la calidad de vida a través de la información. Que esté muy bien. Muchas gracias.